En este video vamos a ver la ejecución forzada. Estamos en el contexto de los derechos auxiliares del acreedor y más atrás del efecto de las obligaciones. Les recomiendo, por favor, que sean muy cuidadosos en sus apuntes porque este es un tema habitualmente común en la práctica civil diaria y por otra parte puede ser consultas obligadas entre algunos de los temas de derecho civil contemplados en el examen de grado, ¿ya? Ni hablar en la cátedra porque se preguntan hasta los detalles más finos. Lo normal es que el deudor cumpla voluntariamente la obligación. En tal caso debe cumplirla exactamente, es decir, total y oportunamente y en el lugar convenido. Si la obligación es de dar, debe entregar la cosa misma que se deba en el lugar y tiempo convenido. Si la obligación es de hacer, debe ejecutar el hecho mismo a que se obligó y no otro. Se comprometió a pintar el muro y a construir 2 habitaciones para el señor Pérez y debe hacerlo en la época y lugar convenido. Si la obligación es de no hacer, se pactó que usted no se iba a instalar enfrente a mi zapatería de acuerdo a la sociedad que habíamos establecido. El deudor deberá abstenerse, por ejemplo, de ejecutar los hechos prohibidos en la forma convenida, pero puede ocurrir que el deudor rehúse el cumplimiento de la obligación. La ley entonces va en auxilio ¿de quién? Del acreedor y lo autoriza para que solicite del Estado la protección jurídica necesaria por medio de los tribunales de justicia. Se le otorga al acreedor entonces los medios necesarios para obtener el cumplimiento de la obligación aún en contra de la voluntad del deudor. Tales medios se traducen en la ejecución forzada de la obligación. Por otra parte, para que proceda la ejecución forzada, es necesario que la deuda sea líquida, actualmente exigible, y que conste de un título ejecutivo. Disponen los acreedores para la ejecución del derecho de prenda general, consagrado fundamentalmente en el 2465 y 2469 del Código Civil. Consiste en la facultad que tienen los acreedores para perseguir todos los bienes del deudor, en tal sentido. Cuando se dice que todo el patrimonio del deudor está constituido en prenda en favor de su acreedor, no se toma el vocablo prenda en la acepción jurídica que le corresponde, de contrato de prenda o de cosa dada en prenda. Lo que quiere decir es que así como la cosa dada en prenda queda afecta al cumplimiento de la obligación principal, de la misma manera todo el patrimonio del deudor puede ser objeto de la persecución de los acreedores. Se exceptúan únicamente los bienes que la ley declara inembargables y los derechos que no tienen carácter patrimonial. Por otra parte, para que pueda ejercerse este derecho de prenda general, es necesario que el acreedor sea titular de un derecho personal o crédito, es decir, que el deudor se haya obligado directamente con él. De lo contrario, cuando, por ejemplo, solo se encuentra afecto a un bien determinado, como la prenda o hipoteca constituida por un tercero garante, pero no deudor, o en el caso del tercer poseedor de la finca hipotecada, el acreedor no podrá perseguir ese bien en particular, ¿ya? Para poner de relieve estos conceptos, dice Alessandri, algunos autores se sirven de las expresiones obligación personal y obligación real. La primera sería la que el individuo contrae directamente en beneficio del acreedor, ¿ya? Es decir, sería la obligación personal. Y ella alude al artículo 2465, toda obligación personal. En cambio, sería real aquella que pesa sobre una persona, pero no por haberla contraído, sino por tener en su patrimonio una cosa determinada que se halla afecta al cumplimiento de una obligación que otro contrajo, ¿ya? Por cierto, del análisis del 2465 se desprenden 4 consecuencias fundamentales. La pregunta sería,
comente el 2465. La primera consecuencia, la regla es aplicable cualquiera sea la fuente de que emane la obligación. Segundo, la facultad de perseguir los bienes del deudor corresponde a todos los acreedores, de modo que la prioridad en el nacimiento de sus créditos no les confiere ninguna preeminencia, salvo que estudiaremos en los créditos preferentes de cuarta clase. ¿Se recuerdan la prelación de crédito? Eso lo vamos a ver un poquito más y ya hay un video arriba. Y tercero, todos los bienes del deudor están expuestos a la persecución, muebles o inmuebles, presentes o futuros. Los bienes del deudor no están, sin embargo, definitivamente afectos al cumplimiento de la obligación, sino que solo mientras permanezcan en su patrimonio, salvo si sobre ellos se constituyó prenda o hipoteca, pues entonces operará el derecho de persecución que la ley confiere al acreedor o titular de estos derechos reales. En la compensación quedan afectos los bienes futuros, los que el deudor adquiera con posterioridad al nacimiento de la obligación. 4. Se exceptúan solamente los bienes inembargables mencionados en el artículo 1618 del Código Civil y en el artículo 445 del Procedimiento Civil y en numerosas leyes especiales. ¿Ya? Bueno, y aquí está el tema sensible, la ejecución forzada en las obligaciones de dar. Prácticamente, si uno revisa las sentencias de nuestros tribunales civiles, como decíamos en otro video, la verdad es de público conocimiento que gran parte de nuestros tribunales civiles trabajan para el retail y en gran medida ellos son los que dictan la ejecución forzada en las obligaciones de dar. Debemos estar a las normas que establece el Código de Procedimiento Civil para el juicio ejecutivo de las obligaciones de dar. Entablada la demanda ejecutiva, el juez examinará el título. Recordemos que excepcionalmente el juez puede declarar de oficio la prescripción del título en que se funde la demanda ejecutiva y despachará el mandamiento de ejecución y embargo, tramitándose la causa hasta subsanar los bienes, hasta subastar, los bienes suficientes del deudor. ¿Ya? El remate de efectos de las obligaciones se efectúa por un martillero en subasta pública, ¿ya? Previa publicación de avisos y de bienes raíces, ¿ya? Y el de bienes raíces también en pública subasta y previa publicación de avisos, pero en el tribunal. Efectuado el remate se hará pago al acreedor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2469 del Código Civil. ¿Ya? Por cierto, la ejecución forzada también existe no solamente en las obligaciones de dar, sino también en las obligaciones de hacer. Por la naturaleza de estas obligaciones, que consisten en un hecho personal del deudor, no es posible recurrir simplemente a un procedimiento de ejecución forzada. De ahí que la ley haya establecido normas especiales en el artículo 1553. El acreedor puede pedir a elección suya, junto con la indemnización de la mora, 1. Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido. Consiste en el arresto hasta por 15 días y multa proporcional. Medidas que podrían repetirse hasta que la obligación se cumpla, artículo 543 del CPC. ¿Ya? Este es uno de los casos en que subsiste la prisión por deudas. ¿Ya? Otros casos en los delitos concursales, en las penas consistentes en multas pecuniarias que pueden sustituirse por prisión contra los administradores de rentas fiscales, contra los tutores, curadores o ejecutores testamentarios, respecto a la administración de los bienes que se le hayan confiado. En la ley número 14.908 sobre el pago de pensiones alimenticias y abandono de familia. ¿Ya? 2. Para que se le autorice al mismo para hacer ejecutar el hecho debido por un tercero a expensas del deudor, pero este cumplimiento por equivalencia no siempre es posible. Lo será solo cuando la obligación sea susceptible de ejecutarse por otra persona, sin que resulten decisivas las condiciones personales del deudor.
en este último caso, para que le queda al acreedor pedir la indemnización de perjuicios, ¿ya? Por cierto, que el deudor le indemnice los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. A diferencia de los derechos anteriores, este no puede ejercitarse ejecutivamente, sino que debe tramitarse en un juicio ordinario, ya que es necesario determinar y evaluar la extensión del derecho del acreedor. Solo excepcionalmente la obligación de indemnizar perjuicios es líquida, cuando se estipuló en cláusula penal. El procedimiento señalado en el CPC para proceder a la ejecución forzada de una obligación de hacer es diverso, según el hecho debido consista en la suscripción de un documento, la constitución de una obligación o la ejecución de otro hecho cualquiera. Si se trata de la suscripción de un documento o la constitución de una obligación, el acreedor solicitará al juez que requiera al deudor para que en el plazo que el juez señala suscriba un documento o constituya la obligación bajo apercibimiento de hacerlo el juez a nombre del deudor, por ejemplo, a la celebración de un contrato conforme a lo estipulado en una promesa. En cambio, si el sujeto de la obligación de hacer es la ejecución por el deudor de cualquier otro hecho material, el mandamiento ejecutivo contendrá el embargo de sus bienes si el apremio personal, el arresto y la multa no son suficientes para obligarlo a que ejecute el hecho debido, ¿ya? Por otra parte, la ejecución forzada de las obligaciones de no hacer, el artículo 1555, contempla esta situación. De este precepto se desprende que para determinar lo que el acreedor puede pedir respecto al deudor que infringe o contraviene una obligación de no hacer, hay que distinguir si es o no posible destruir el hecho. Y si lo es, si tal destrucción es o no necesaria, por una parte. 1. Si lo hecho puede destruirse y tal destrucción es necesaria para el objeto que se tuvo en vista al contratar, el acreedor tiene que pedir la destrucción de la obra y además derecho para pedir que se le autorice a él para hacer construir por obra de un tercero a expensas del deudor, por ejemplo, la demolición de una edificación cuya ejecución supuso infringir una obligación de no hacer que se había contraído con el propietario de un predio situado atrás, en una ladera frente a la costa. 2. Si la destrucción de la obra no es absoluta, no es de absoluta necesidad para realizar el fin que se tuvo en vista contratar, y el mismo fin puede obtenerse por otros medios, el deudor podrá cumplir su obligación por un modo equivalente. Tercero, si no es posible destruir o deshacer lo hecho, no le queda al acreedor más remedio que pedir la indemnización de perjuicio. En este caso, Alessandri plantea el ejemplo de la contratación de un artista para que se presente exclusivamente en tal teatro, prohibiéndole que actúe en otro establecimiento. Y dicho artista infringe la obligación de no hacerse. Como es imposible deshacer lo hecho, el acreedor no tiene otro camino que pedir la indemnización. Los invito a que repasen este tema porque es complejo y requiere, por cierto, de una acuciosa revisión, dado que es de consulta frecuente.